Vale. Bueno, buenas tardes de nuevo, después de este parón que nos ha venido genial, en parte, para afianzar. Os voy a presentar, me hace especial ilusión, mucha ilusión, de verdad, presentar a Isabel Escobedo. Isabel Escobedo es licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, con máster interuniversitario en Historia Contemporánea por la misma universidad y máster universitario en Profesorado de Educación Secundaria. Actualmente es contratada predoctoral del Departamento de Historia de la Universidad de Zaragoza. Su línea de investigación gira en torno a los discursos y políticas de género en la España del siglo XX, catolicismo político y social, políticas benéfico-asistenciales, guerra civil y posguerra en España. Pero bueno, no hace mucho tiempo fuimos compañeras de carrera y de máster. Desde el principio nos llamaban las contemporáneas, ¿te acuerdas? Porque nos encantaba, aunque a ella le gustaba mucho la historia antigua, y me acaba de puntualizar egiptología. Entonces, el verla hoy aquí es una ilusión enorme, es una persona inteligentísima, trabaja como nadie, escribe también como nadie, es muy perfeccionista y, bueno, lo vais a ver, ha sido siempre destacada por su inteligencia y por su forma de trabajar. Y estoy encantadísima de que esté aquí esta tarde. Nos trae Las hijas del hambre y la miseria, educación, roles de género y resistencia en el primer franquismo. Estamos, yo la primera, deseando escucharla. Con que muchísimas gracias por venir, Isabel, me hace especial ilusión. Gracias. Muchas gracias a ti. A mí también me hace mucha ilusión estar aquí contigo y me hace también mucha ilusión que dos personas que hicimos la carrera juntas, tal y como está el mercado laboral actualmente para los jóvenes, pues las dos tengamos un trabajo, aunque sea de momento, pero bueno. También querría dar las gracias al Ayuntamiento de Corella por acoger este congreso y a la Universidad Pública de Navarra. He decidido titular mi conferencia Las hijas del hambre y la miseria, educación, roles de género y resistencias en el primer franquismo. Primero, Las hijas del hambre y la miseria, porque me parece que la situación económica del primer franquismo, la represión, el control social y todo el contexto sociopolítico es indisoluble de cualquier cosa que se quiera explicar para esta etapa, bien sea la educación o cualquier otro aspecto. Educación, porque es en lo que se centra básicamente este congreso. Roles de género, porque es algo en lo que me voy a centrar mucho y lo que se transmitía a través tanto de la educación formal como de la educación no formal. Y resistencias, porque voy a analizar al final si las mujeres aceptaron estos roles de género que se les intentaba imponer pasivamente o no, o si se resistieron precisamente a esto que se les intentaba imponer. El esquema que voy a seguir va a ser, primero voy a hablar un poco de la Segunda República, la educación y las mujeres en esta etapa, más que nada por contextualizar la etapa franquista y ver qué cambios hay respecto a este régimen, que también es indisoluble a la hora de explicar el primer franquismo, porque precisamente el franquismo es una reacción total contra el régimen de la Constitución del 31. La guerra civil, para ver cómo precisamente se destruye este orden republicano, cómo la mujer participa o no en la guerra civil y cómo ya se empiezan a establecer y se empieza a construir el Estado franquista y empiezan a surgir las primeras leyes de educación que afectarán a las mujeres en los años posteriores. Después ya voy a entrar en materia y voy a explicar ya la situación económica y sobre todo la educación en el nuevo Estado franquista, centrándome en tres vectores. La educación estatal, es decir, la que está regulada más o menos por el Estado central, y luego voy a hablar de dos grupos de encuadramiento de la población femenina, como son la sección femenina y la acción católica. Vale, la Segunda República. La situación en 1931 era que España era un país aún semi-industrial y semi-urbano y había experimentado un amplio crecimiento demográfico, pero era una sociedad que necesitaba profundas reformas que no habían sido acometidas por los regímenes políticos anteriores y que eran demandadas no solo por la sociedad, sino también por partidos y organizaciones obreras que estaban ampliamente asentados. En cuanto a la población femenina, esta también había avanzado mucho en las primeras décadas del siglo XX. Como han explicado mis compañeras de la mañana, habían empezado a introducirse en todos los sistemas educativos, incluido la universidad a partir de 1910, y también había entrado a formar parte del sector secundario y terciario y habían ido abandonando poco a poco el trabajo solo doméstico para ir saliendo al espacio público. En 1931, cuando se proclame la Segunda República,
habrá una voluntad clara de reformar todo este sistema que no se había reformado hasta este momento. Y para las mujeres se abrirá una nueva ventana de oportunidad. Por primera vez, la Constitución republicana les reconocerá una serie de derechos como el derecho a la igualdad de sexos, a la prohibición de la discriminación laboral, a la protección del trabajo de las mujeres, al seguro de maternidad, al matrimonio civil, el divorcio y el ansiado voto femenino, que por fin se conseguirá en esta etapa. Asimismo, las mujeres, es verdad que en los años anteriores, como han explicado mis compañeras, ya se producirá esta interrupción de una serie de profesionales como Clara Campoamor y otras tantas en el espacio público, pero en esta etapa se verá aún más reforzada esta cuestión y aparecerán 3 diputadas reseñables como Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken y muchas otras profesionales que serán destacadas en su campo. Se celebrarán los primeros comicios nacionales de la historia de España en los que se participarán las mujeres, como son los de 1933. Bien es cierto que estos avances que se producirán en el campo de las mujeres no serán bien aceptados por toda la sociedad. Las organizaciones conservadoras y especialmente la extrema derecha, en estrecha colaboración con la Iglesia Católica, mantenían y defendían planteamientos distintos para la mujer. En la línea del feminismo católico, que ha sido muy estudiado por algunas doctoras como Inmaculada Blasco, los católicos pensaban que la mujer era diferente al hombre y que tenía, por cuestiones biológicas y de naturaleza, una serie de características que la hacían especialmente apta para todas estas cuestiones como eran la maternidad, el cuidado de los hijos, el hogar, etc. Entonces, ellos pensaban que cualquier tipo de iniciativa que intentara sacar a la mujer de este rol que le era asignado era pervertir la naturaleza femenina y intentar convertir a las mujeres en hombres. Vale. Otro de los grandes pilares de la etapa republicana es la profunda reforma que acometerá del sistema educativo y la reforma de la educación en general entendida en un sentido amplio. Intentará garantizar la educación primaria sin distinción de sexo y a facilitar a la mujer el acceso a la educación secundaria y universitaria. De este modo, la enseñanza será gratuita, obligatoria, laica y coeducativa, es decir, que los niños y las niñas podrán ir al mismo colegio. Y se intentará facilitar, asimismo, el acceso a estos niveles educativos a las clases humildes, tanto niños como niñas, ya que es verdad que esto provocaba, las clases bajas tenían mucho más difícil acceder a los sistemas por el dinero que esto conllevaba, ¿no? El modelo de la Segunda República estará fundamentalmente basado en la institución libre de enseñanza y, por poner un ejemplo, se elaboró un plan quinquenal en el que se comprometían a construir 5.000 centros escolares al año. En la universidad, aunque también se experimentó una mayor presencia de mujeres, es verdad que los avances fueron tímidos porque también el régimen republicano duró poco tiempo y le dio poco tiempo para desarrollar estas reformas que acometió. Asimismo, conscientes del problema profundo que había y del bajo nivel cultural, sobre todo en las zonas rurales de España, se creará el Patronato de Misiones Pedagógicas, encargadas de difundir la cultura general y la educación ciudadana entre los pueblos de la geografía española. Para Merinas, todos estos avances supusieron un gran avance para las niñas, jóvenes y mujeres españolas, ya que por primera vez se implantaron modelos educativos que no tenían antecedentes en el país. Por tanto, aunque el régimen republicano durara pocos años, no podemos decir que los esfuerzos de la República por transformar el sistema educativo fueran infructuosos, sobre todo en lo que concierne en su lucha contra el analfabetismo, que la verdad es que el analfabetismo neto femenino descenderá notablemente. Sin embargo, a pesar de todas estas reformas legales, habría una pervivencia tenaz de prejuicios tradicionales y de recelos que conllevaban que las mujeres tardaran más en, aunque hubiera estas reformas legales, en pasar de estas a la práctica, ¿no? Sobre todo, no solo por parte de los sectores conservadores de la derecha y de la extrema derecha, sino también incluso dentro de las propias organizaciones de izquierdas y supuestamente radicales o revolucionarias, ¿no? Ya que a pesar de estos cambios legislativos estaba pendiente el cambio de mentalidades, que siempre es un cambio mucho más profundo que los cambios legales, ¿no? Entonces, hombres y mujeres debían superar esta herencia patriarcal de una tradición patriarcal que relegaba a la mujer a un segundo plano frente al género masculino en un sinfín de ámbitos, el profesional, el educativo, el familiar, y que limitaba la puesta en práctica de los avances legislativos. Así pues, no llegó a producirse una incorporación masiva de las mujeres al trabajo extradoméstico, o no se logró la tan ansia de independencia económica que siempre se dice que es el paso crucial o vital para lograr la independencia en la mayoría de las mujeres. Y todo empeoró notablemente cuando todos estos cambios quedaron interrumpidos por el estallido de la Guerra Civil.
El 18 de julio de 1936, como todos sabemos, España quedó partida en dos debido a un golpe de Estado fallido contra un gobierno elegido en las urnas democráticamente. La coalición contrarrevolucionaria, el bando rebelde, como se le suele denominar, o sublevado, estaba formado por la mayor parte de los altos cargos del ejército, los monárquicos, los falangistas y los carlistas, apoyados por una amplia base social. Esta amalgama de partidos, aunque siempre se dice que los republicanos estaban mucho más divididos ideológicamente, es verdad que estos partidos de derechas también tenían sus diferencias, pero lo que tenían en común era la común defensa del orden social capitalista, la común devoción católica, algo a lo que vamos a hacer varias alusiones en esta conferencia, la coincidente lectura de la historia nacional, la consiguiente identificación de los enemigos de la patria y el desprecio absoluto y profundo al sistema político diseñado en la Constitución Republicana de 1931. Dentro de esta versión a la obra creada por la Segunda República, se localizarán como objetivos prioritarios la vuelta a los roles de género tradicionales y el desmantelamiento del sistema educativo, dos de las cosas que más nos conciernen en este curso. Según los ideólogos franquistas, el feminismo y las políticas de igualdad y de ciudadanía introducidas durante la Segunda República caracterizaban la creciente corrupción de la mujer y la negación de su deber natural de madre. Consideraban que la mujer tradicional había sido contagiada. El descenso de la natalidad, el matrimonio civil, las normas más relajadas de conducta sexual y el sufragio femenino eran, todos ellos, supuestos indicios de la decadencia moral del régimen republicano. En este sentido, pensaba que se debían tomar medidas para la purificación moral de la sociedad a través de las mujeres. Junto a estos roles de género tradicionales, la educación, uno de los símbolos por excelencia del régimen republicano, debía ser completamente reformada, eliminando todo vestigio ideológico republicano y adecuándolo a la ideología contrarrevolucionaria. Así pues, los golpistas desde un primer momento empezaron ya la reforma del sistema educativo, intentando establecer una cierta normalidad dentro de lo que podía ser en el contexto de la guerra civil en las zonas que ya habían sido conquistadas por el ejército sublevado. Así pues, la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, presidida por José María Pemán, se ocupó del desmantelamiento del régimen educativo de la Segunda República, estableciendo una educación profundamente conservadora y eliminando la coeducación, que los niños y las niñas ya no estudiaran juntos. Asimismo, no solo inició una revisión de la enseñanza que intentaban establecer que fuera más religiosa, como había sido en etapas anteriores a la República, sino que además se encargó de purgar el magisterio, que sin duda fue uno de los sectores públicos más afectados por esta serie de reformas. El primer ministro de Educación Nacional de la dictadura franquista será Pedro Sainz Rodríguez, que duró en el cargo desde inicio de 1938 a la primavera de 1939, y su principal aportación a la construcción del nuevo Estado franquista será la Ley de Segunda Enseñanza de 1938. Esta ley es muy representativa porque ya anuncia muchas de las características que tendrán las leyes posteriores del franquismo y cómo se construirá el sistema educativo franquista. Esta se concibió como un vehículo de promoción social de la burguesía fundamentalmente masculina. Es curioso que en la ley ni siquiera se mencione a las mujeres ni se les prohíba expresamente acudir a la segunda enseñanza, pero todos los especialistas han concedido en señalar que esto no es porque se pretendiera que las mujeres accedieran a la segunda enseñanza, sino porque simplemente no se las nombra porque la ley no está hecha para ellas. Está hecha principalmente por lo que he dicho, ¿no?, a la burguesía, para la promoción de la burguesía esencialmente masculina. Esta ley estará supervisada por el cardenal Gomá, que entonces era el Principado de España, por la que la religión pasó a ser de nuevo la protagonista de la educación y será ahora una asignatura obligatoria y evaluable. Como ha explicado Alicia Altez, la Iglesia fue fundamental en este proceso, pues enseguida se dio su bendición a los sublevados y a cambio del apoyo prestado a la sublevación exigió del régimen el control del campo considerado suyo, la educación y la enseñanza. La Iglesia había estado ahí muchos años antes de la Guerra Civil y lo seguiría estando después de que terminara el franquismo. A pesar de que el bando sublevado se marcó estos objetivos, las guerras, como momentos excepcionales, abren en muchas ocasiones ventanas de oportunidad para las mujeres. El trabajo de las mujeres en la acción nacional y en la republicana fue necesario para el desarrollo y el sostenimiento de la guerra. Es verdad que es mucho más conocida la figura de la miliciana, pero he querido destacar en esta conferencia también el esfuerzo que hicieron las mujeres del bando sublevado también en esta guerra. Debemos tener claro que, a pesar de que
vaya a contar las actividades que hicieron las mujeres, el discurso defendido por la autoridad estaba claro. El puesto de los hombres estaba en la vanguardia y el de las mujeres estaba en la retaguardia. A ellas les correspondían unas funciones totalmente diferentes de los hombres, ¿no? Pero aún así, las mujeres del bando sublevado hicieron una gran labor y diferentes actividades en la guerra. Yo he podido, gracias a mi tesis doctoral, en este caso yo de la Acción Católica, ¿no?, de las mujeres que formaban parte de la Acción Católica, ver cómo la Juventud Femenina de Acción Católica de la Diócesis de Zaragoza, sus integrantes trabajaron como enfermeras en hospitales, organizando veladas nocturnas, acompañando a los enfermos, donando sangres, trabajando en farmacias, polvorines, en las oficinas del Estado. Incluso se llegaron a producir situaciones extraordinarias, como por ejemplo, ante la escasez de sacerdotes debido a la guerra civil y las matanzas de sacerdotes que hubo en Aragón, sobre todo en la diócesis de Barbastro, que tiene el récord de España en matanza de sacerdotes, se llegaron a producir situaciones extraordinarias, como que se dejó a las jóvenes de Acción Católica que impartieran sacramentos. Cualquiera que sepa esto de un poco de religión sabe que esto es una situación profundamente extraordinaria, ¿no? Y llegaron a bautizar niños, a visitar a moribundos y a distribuir incluso la comunión. Os he seleccionado también, por no hablar solo de la Acción Católica, un vídeo muy ilustrativo con algunas estampas que hizo la sección femenina sobre la guerra. Y os lo voy a proyectar y luego lo comentamos. Ah, sí. No, que no tiene sonido. Claro, para que se vea mejor. No tiene sonido. Vale. Vale. Como habéis podido ver, aparte de que está clarísimo que es una obra propagandística fundamental y que tiene una clara inspiración nazi, además, porque muchos miembros de la sección femenina viajaron a Alemania para imbuirse de estas técnicas de propaganda y las aplicaron a la Guerra Civil Española. Habéis visto a través de los carteles cómo se reivindica que ahora que los hombres están en el frente, las mujeres tienen que ser aquellas que trabajen el campo y aquellas que mantengan a la nación mientras los hombres están en la guerra, ¿no? Es cierto que todas estas actividades, tanto las de la Acción Católica como las de la sección femenina, se adaptaron a los esquemas de género tradicionales y debemos darnos cuenta que la guerra civil es un contexto totalmente diferente a los anteriores. Las tareas ahora realizadas por las mujeres eran por el bien de la nación, como se lee en muchos de los carteles, por la regeneración moral de la patria, adquiriendo por tanto un significado político y público que antes estas actividades no habían tenido. Así pues, podemos ver cómo existía una contradicción entre la necesidad de movilizar a las mujeres y la necesidad de querencia de restaurar los roles de género tradicionales. No obstante, esta movilización fue presentada como una prolongación de los roles tradicionales de la mujer y una vez acabada la guerra se produjo la vuelta al hogar. En este texto que os he seleccionado de la revista Sembraz, que es una revista que se distribuía en la Archidiócesis de Zaragoza para las jóvenes de la Acción Católica, se lee claramente:
Así es como al dejar las tareas de la guerra emprendemos las tareas de la paz y sabremos sustituir las horas de hospital, de taller o de labor de guerra por las horas de la enseñanza de la doctrina, de cuidados materiales y morales a tanto huerfanito, de evangelización y propaganda por nuestros pueblos. Es tanta la labor y hay que atender a la propia formación y volver al hogar, quizás algo abandonado en este tiempo en el que se vivía tanto hacia afuera. Como veis, ellas mismas reconocen que durante la guerra era simplemente una situación excepcional y que ahora que había llegado a la paz tendría que llegar la vuelta al hogar, que era a donde ellas pensaban que pertenecía la mujer. Vale. Antes de empezar ya a explicar el sistema educativo franquista, como he dicho antes, me parece que hay que hacer una introducción de la situación económica en la que se encontraba la mayoría del país en esa etapa. Las condiciones materiales en las que se encontraba la mayoría de las personas en los años 40 y que además de las trabas legislativas supusieron un importante hándicap para que los hijos de las clases bajas pudieran acudir a las escuelas, especialmente las niñas y las adolescentes. En 1940, la renta per cápita de los españoles había caído en un 14% con respecto a la de 1930 y así se mantuvo hasta nada menos que 1950. Las víctimas de esta situación de hambre y miseria fueron numerosas también. Es lo que Conchita Mir ha propuesto denominar los efectos no contables de la represión, es decir, las defunciones provocadas por el hambre, la desnutrición o la enfermedad impuestas más o menos voluntariamente por los responsables de administrar alimentos de primera necesidad en un sistema autárquico caracterizado por el control extremo de la producción y del comercio. A esta desfavorable situación económica se unirá la brutal represión vivida en la guerra y en la posguerra, que provocará que un buen número de mujeres tuvieran que afrontar esta situación de penuria económica solas, porque sus maridos estaban en la cárcel o habían muerto en el frente o fusilados. Estas tuvieron que sacar adelante a sus familias en un contexto de hambre, miseria y represión y control social. Prácticamente el único objetivo en estos años era sobrevivir, para lo que utilizaron ellas mismas numerosas estrategias. A pesar de la situación en la que se encontraban estas mujeres, las leyes franquistas ignoraban la realidad socioeconómica en la que se encontraba imbuido el país. Y así lo pondrán de manifiesto en el Fuero del Trabajo, que aplicaba restricciones al trabajo fundamentalmente de las mujeres casadas, pero que también supondrá una importante penalización al trabajo femenino en general. El objetivo a largo plazo de estas leyes era que las mujeres se dedicaran a su papel como madres esposas y abandonaran la esfera laboral. Así se puede leer en el Foro del Trabajo: el Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo. Limitará convenientemente la duración de la jornada para que no sea excesiva y otorgará al trabajo toda suerte de garantías de orden defensivo y humanitario. En especial, prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y los niños, regulará el trabajo a domicilio y, esta frase es importante, libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica. Libertar a la mujer de su puesto de trabajo significaba restituirla de nuevo en el espacio privado doméstico, en la clausura del hogar familiar. Junto a esta idea de la mujer vinculada al espacio privado, en contraposición al espacio público como el lugar de trabajo, se construía una segunda idea con fuerza. Su función social, la misión para la que había venido al mundo, era la reproducción. Así pues, durante el primer franquismo y durante la mayor parte de la dictadura, mujeres, niños y niñas, a pesar de las trabas legales y debido a esta situación económica, se vieron obligados a trabajar para subsistir, muchas veces en el campo de la economía sumergida. Todo este conjunto de situaciones provocará que muchas mujeres, jóvenes y niñas no pudieran recibir una educación o acudir a la escuela de manera regular, debido a que el trabajo les ocupaba una buena parte de sus días. Asimismo, esta misma situación provocará que buen número de niños y niñas se vieran obligados a acudir ante las deficiencias del sistema público educativo a los centros gestionados por la Iglesia Católica y sus órdenes religiosas. Como primer apunte del sistema educativo estatal que voy a explicar a continuación, tengo que decir que el franquismo nunca se puso en cuestión a través de ninguna ley el derecho de la mujer al acceso a la enseñanza. No existía ningún texto legal que pusiera en cuestión este principio. Ahora bien, este hecho no debe llevarnos a engaño. Por las razones que a continuación voy a exponer, el régimen franquista creó un conjunto de mecanismos e instrumentos legales que le permitió promover una concepción de la educación de la mujer claramente definida. La educación de la mujer, a partir de ese momento, debía sentarse sobre las directrices de una política educativa específica para las mujeres, una formación diferente, adecuada a sus condiciones biológicas especiales y subordinadas al hombre.
Así pues, vamos a analizar en esta conferencia la etapa de José Ibáñez Martín, que fue ministro de Educación Nacional entre 1939 y 1951. Abarca casi todo este primer franquismo. Este periodo estuvo caracterizado por las disputas entre Falange y la Iglesia Católica por el control del poder, pero la educación se convirtió en un tema clave que alimentó la tensión que había entre ambas familias del franquismo, pues ambas eran conscientes del poder instrumentalizador e ideologizante en la sociedad que tiene la enseñanza. El Estado pretendía formar católicos y formar patriotas, y para esta tarea el régimen franquista necesitó tanto a la Falange como a la Iglesia. No obstante, la Iglesia Católica tendrá un papel superior en los asuntos de la enseñanza nacional franquista. Es verdad que en menor medida en el ámbito universitario, pero bastante en las educaciones medias y en la primaria. La Iglesia, además, se le consintió tener la libertad de construir nuevas organizaciones formativas, centros privados y también y educar a la población en estos principios básicos y católicos. En las diferentes leyes que se promulgaron durante el franquismo he seleccionado estos tres fragmentos. La primera es sobre la educación primaria, el segundo es sobre las enseñanzas medias y el tercero sobre la universidad. A través de todas estas leyes se transmitían los principios que había establecido el catolicismo respecto a la enseñanza. Así, en el artículo 5 de la educación de primaria se lee: la educación primaria, inspirándose en el sentido católico consubstancial con la tradición escolar española, se ajustará a los principios del dogma y de la moral católica y a las disposiciones del derecho canónico vigente. En las enseñanzas medias se puede leer: la formación clásica y humanista ha de ser acompañada por un contenido eminentemente católico y patriótico. El catolicismo es la médula de la historia de España, por eso es imprescindible una sólida instrucción religiosa. Y en la de la universidad, en el artículo 3, se puede leer: la universidad, inspirándose en el sentido católico consubstancial a la tradición universitaria española, acomodará sus enseñanzas a las del dogma y de la moral católica y a las normas del derecho canónico vigente. Como puede verse, a través de estas tres leyes es clara y concisa la inspiración católica, ¿no? Y cómo la Iglesia Católica acabará ganando esta batalla por la enseñanza contra la Falange. Así pues, José Ibáñez Martín realizó importantes reformas en la educación primaria y secundaria y pasó a la historia por sentar las bases educativas del franquismo. En este contexto nacerá la Ley de Educación Primaria de 1945, una ley cuyas bases continuaron prácticamente hasta la Ley de Villar de 1970. En la aprobación de la ley, Ibáñez Martín apeló al catolicismo reiteradamente y beligerantemente criticó el laicismo, que para él era un problema de la Segunda República. En palabras de Fernández Soria, la nueva ley de educación primaria recoge en su primer artículo una reivindicación tradicional de la Iglesia, que la educación es una obra fundamentalmente social y como tal corresponde por este orden a la familia, a la Iglesia y al Estado. Como veis, el Estado después de la Iglesia, que se considera más importante. Esta visión es clave para entender el papel del Estado respecto a la enseñanza en estos años en los que se va adquiriendo una posición subsidiaria, dejando la enseñanza privatizada en manos de las órdenes eclesiásticas. La Iglesia tendrá el poder de crear escuelas propias y además realizar una labor inspectora de las públicas para comprobar que se cumplía con lo establecido. Conseguirán ser así los grandes protagonistas de la educación durante el franquismo. Vale, aquí os he realizado un pequeño esquema sobre el sistema educativo formal franquista. Está muy simplificado, pero simplemente para explicar algunas cosas y para que se vea esta importancia que tenía la Iglesia Católica no solo en sus propios centros, sino en los centros de cualquier otro aspecto, ¿no? Así, la Iglesia Católica, tengo que destacar, yo es verdad que conozco más el caso de la provincia de Zaragoza, pero creo que es hasta algo bastante común. Tenía la mayoría de los colegios para niñas y la mayoría de las niñas tenían que ir a centros que estaban regentados por órdenes religiosas. El sistema de centros escolares, que podemos decir estatal, era muy deficiente y aparte la Iglesia Católica, a través de los sacerdotes, a través de la Acción Católica, a través de muchísimas otras organizaciones, podía, como he dicho antes, llevar a cabo una labor de revisión de que los contenidos que se enseñaban en estos colegios y a través de la catequesis y muchísimas otras cosas podía influir en los alumnos de estos centros estatales, ¿no? Y luego también he querido destacar algunos casos especiales como los orfanatos del auxilio social, que es verdad que están un poco al margen de este sistema estatal, pero en ellos también, aparte de estar la Falange, porque Auxilio Social en última instancia dependía de la Falange, también estaba la Iglesia. Por ejemplo, yo en mi tesis doctoral he estudiado el orfanato de Tarazona, que era un orfanato para huérfanos de guerra, y aunque dependía de Auxilio Social, una orden religiosa femenina era la que cuidaba y administraba el orfanato, ¿no? Entonces, cómo
se ve que la Iglesia católica está presente en todos los ámbitos de la educación, no solo directamente en los centros controlados por ellos, sino en todos los centros de todo el sistema, ¿no? Entonces se ve esta preponderancia que tiene la Iglesia. Así pues, la Ley de Enseñanza Primaria de 1945 supuso una contrarrevolución cultural que combatía el laicismo y la pedagogía progresista que había establecido precisamente la Segunda República, ¿no? A partir de este momento pasarán a ser relevantes asignaturas como Historia de la Patria, Formación del Espíritu Nacional, Religión o Historia Sagrada. A través de los libros de las distintas asignaturas se transmitirá una imagen determinada de la mujer. Los manuales de la etapa franquista, las mujeres aparecerán dedicadas exclusivamente al ámbito doméstico, realizando las acciones que se consideraban femeninas o en ocupaciones que se consideraban típicamente femeninas, como maestras, costureras, enfermeras o criadas en hogares de posición social privilegiada. Así pues, los libros de texto contribuyeron a fijar figuras estereotipadas de hombres y mujeres, bien lejos de una búsqueda de la igualdad y la no discriminación, lo que se ha llamado el currículum oculto, es decir, no solo lo que se dice explícitamente, sino lo que está implícitamente en todos estos contenidos. Antón Acosta explica cómo las mujeres eran invisibles en los libros de historia, donde primaba una historia contada por los hombres y donde los hombres eran los protagonistas, mientras que las mujeres se quedaban en el hogar. Solo unas pocas eran las privilegiadas de aparecer en los libros de historia de España, como por ejemplo Isabel la Católica o Santa Teresa de Jesús, y siempre desde el punto de vista de la excepcionalidad. Y aquí no me puedo resistir a decir que esto, desgraciadamente, sigue siendo algo que seguimos teniendo pendiente, tanto en historia como en historia del arte, que son los campos que yo más conozco, ¿no? Incluir a las mujeres y la historia de las mujeres en los libros escolares sigue siendo una tarea que nos está costando más del tiempo que debería, ¿no? Bueno, para ilustrar todo esto para el franquismo, he escogido el libro Guirnaldas de la Historia, un libro para historia de niñas de Agustín Serrano de Haro, publicado en 1948 y que tiene una amplia trayectoria, ya que tuvo nada menos que 11 ediciones hasta 1962. A través de 42 capítulos y las biografías de 130 mujeres, se recorre cronológicamente la historia de una España, que por supuesto existe desde la prehistoria, en la que se recogen sacrificios, milagros, gestas y ejemplos de reinas, santas, mártires y religiosas y otras figuras femeninas ofrecidas como modelo para las niñas españolas de posguerra. El autor propuso llenar la ausencia de libros de historia para niñas porque los escritos para niños no tienen en cuenta los imperativos y las necesidades del alma de la mujer. ¿Por qué quieren las niñas que les contemos el trabajo de los hombres, las luchas de los hombres, las cavilaciones de los hombres, si esto ni es solaz para su espíritu ni posiblemente ejemplo para su vida? Se pregunta el propio autor en la página 6 del libro. Así pues, en el libro se puede leer: importa que las mujeres no hablen mucho y que sean apacibles y de condición suave, de cómo la mujer que es buena ha de cuidar de ir limpia y aseada, pero procurando ante todo adornar su alma con el temor santo de Dios. Estos serán algunos de los ejemplos del libro, que hay muchos más, pero bueno, he seleccionado esos. Vale. El objetivo era, como afirma María del Carmen Agulló, crear una nueva mujer, tan nueva que se formaría en los valores más tradicionales y conservadores de toda la historia, una mujer católica caracterizada por su saber estar, el silencio, la modestia, la obediencia y la subordinación al hombre, esas mujeres para Dios, la patria y el hogar. Y como muestra este fragmento, a esto se le daba mucha importancia, ya desde que las mujeres eran niñas, y así se instruía a las propias maestras que iban a dar clase a las niñas. Y he seleccionado este fragmento porque me ha parecido muy ilustrativo de cómo se intentaba desde la más tierna infancia adoctrinar a las mujeres para que cumplieran lo que ellas pensaban que era el rol que debían cumplir. Se llama a la madre con la misma razón que a la maestra, y al hogar y a la escuela se encomienda la tarea de educar conjuntamente al hombre y a la mujer nuevos. La niña ha nacido para el hogar. ¿Cómo educáis a futuras madres? No debemos perder de vista que toda nuestra acción escolar va encaminada a dotar a la niña de los recursos necesarios para gobernar moral y económicamente el hogar. La educación específica de las mujeres para esposa, madre y educadora de los hijos debe iniciarse en la escuela primaria. Es preciso que vosotras, maestras nacionales, estéis orientadas acerca de cómo puede gobernarse un hogar, para así guiar a vuestras alumnas. Como se ve, se dice claramente, la niña ha nacido para el hogar y para esta misión hay que formarla desde su más tierna infancia.
No obstante, más allá de que existiera este currículum oculto o que en las asignaturas que daban ambos sexos existieran una educación diferenciada para niños y niñas, también había asignaturas que tenían un currículum especial dedicado a las niñas, incluso asignaturas que solo ellas debían cursar. En lo referente a las asignaturas exclusivamente destinadas a las niñas, aparecerá en 1944 la asignatura de hogar evaluable para las alumnas. En esta asignatura exclusivamente femenina, lo que las niñas aprendían a formarse para su condición natural de madre y esposa, cuyo único destino en la vida era ser buena en esas dos tareas. Para ello, consideraban fundamental enseñarles corte y confección, economía doméstica, puericultura, y se le encargará precisamente a la sección femenina impartir esta asignatura. Así pues, ahora voy a empezar a explicar la sección femenina, que combina un poco esta enseñanza, digamos, reglada por el Estado, porque da asignaturas específicas que solo dan las mujeres dentro de los colegios, pero también tendrá otra parte de educación que impartirá de una manera no formal. No se puede entender el engranaje educativo del régimen franquista sin analizar el papel que jugó la sección femenina de Falange y de las Jons. Este papel será fundamental en la tarea de instrucción de la mujer española en el ideal femenino nacional sindicalista, madres, esposas, católicas y patriotas. El decreto del 28 de diciembre de 1939 establecía que la principal función de la sección femenina era la instrucción política y social de las mujeres españolas, y para ello dotaba a la instrucción de aquellos instrumentos que fueran necesarios para tal fin. Por un lado, la exclusividad de impartir la enseñanza del hogar en los centros de educación primaria y secundaria, y por otro, la potestad de impartir y validar el servicio social de la mujer, prestación creada a imagen y semejanza del servicio militar obligatorio para la población masculina. Con ambos privilegios, la sección femenina asumía una parte importante del control doctrinal de las mujeres a lo largo de toda su etapa formativa, no solo en el colegio, sino también fuera de él. En cuanto a las enseñanzas del hogar, establecía claramente la necesidad de incorporar contenidos sobre el hogar en los centros femeninos, apuntando que esa tarea no debía dejarse a la voluntad de los docentes, sino que debía ser planificada y supervisada por la propia organización. Obviamente, uno de los objetivos era formar a las niñas para que en su edad adulta produjeran el ideal de mujer como madre y esposa. Las niñas eran educadas para la sumisión, no necesitaban más que buenos modales, saber zurcir, coser, cocinar. En estrecha relación se marcaba otro fin. Esas enseñanzas debían alejar a las niñas del itinerario académico masculino. Es decir, la política educativa del régimen para con la mujer era, desde este punto de vista, excluyente. Para la mujer se debía articular otra formación acorde a su biología. Un ejemplo de la importancia que se daba a la formación de las niñas en asignaturas como el hogar es seleccionado este fragmento de la revista Medina, que es una de las revistas de la sección femenina, y este fragmento concretamente es de 1943. No se improvisa una ama de casa, como no se improvisa una institutriz o una enfermera. Cada oficio, cada profesión exige un periodo de aprendizaje, el de ama de casa como los demás. No suele tomarse en serio el papel que representa la mujer en el hogar y a menudo se descuida la preparación de las jóvenes que, en su mayoría, necesariamente deberán asumir un día la dura pero bella tarea de ama de casa. Los oficios que ejerce la mujer en el hogar son innumerables: cocinera, doncella, costurera, bordadora, zurcidora, planchadora, recadera, enfermera, contable, economista, maestra, higienista. Es verdad que tiene disposiciones naturales para ese género de trabajo, pero debe prepararse y perfeccionarse. Como se ve sobre todo al final del fragmento, se pensaba, como he dicho anteriormente, que la mujer tenía unas características genéticas o biológicas especiales para ejercer este tipo de funciones, pero aún así la sección femenina pensaba que la asignatura de enseñanza del hogar era vital a la hora de encaminar a las niñas en esta función y educarlas para que fueran las perfectas amas de casa, las perfectas madres, las perfectas esposas. Aquí os he puesto algunas fotografías sobre esta misma asignatura de enseñanzas del hogar. Podéis ver en las dos de vuestra derecha. Igual bajamos un poco la luz para que se puedan apreciar mejor. O bueno. Vale, sí, vale. Si se ven bien, sí. Genial. Vale. No. Si se ven bien, ya está. Vale, pues en las fotografías de vuestra derecha, sí, podéis ver a niñas realizadas. Bueno, en la primera son niñas, en la de arriba, que es de la sección femenina de Teruel, concretamente.
y en la de abajo a unas más tirando hacia jóvenes, ¿no? En las dos están bordando, es decir, les están enseñando una actividad que se consideraba propia y que las mujeres debían aprender. Y en la izquierda os he puesto a niñas desfilando con el brazo en alto, como podéis ver, porque la sección femenina, aparte de dar estas asignaturas, también organizaba actos, danzas, y a menudo las niñas participaban en estas. Abajo os he puesto también unas niñas haciendo unas danzas, porque la sección femenina también enseñaba bailes regionales y tradicionales, porque se consideraban como parte de este espíritu español, ¿no? Los trajes regionales, por ejemplo en Aragón la jota, bueno, en Navarra supongo que también. Entonces, a menudo se promovían este tipo de actuaciones. Bueno, siguiendo con la sección femenina, el Servicio Social de la Mujer se estableció por primera vez como deber nacional de las mujeres mediante el decreto del 7 de octubre de 1937. La legislación establecía que era un deber de todas las mujeres españolas comprendidas entre los 17 y los 35 años. Duraba 6 meses, 3 de ellos destinados a formación, esto es, religión, formación del espíritu nacional, cultura general, hogar, corte, confección, cocina, poricultura, postnatal, labores domésticas, manualidades y gimnasia. Y 3 de ellos constituyeron el periodo formativo que se realizaba, entre otros en hogares, comedores infantiles, hospitales o talleres y oficinas del servicio social. Inmediatamente después estipuló en qué situaciones las mujeres debían justificar su cumplimiento. Es decir, en la práctica pasaba a ser un servicio obligatorio para la gran mayoría de la población, ya que vinculaba la certificación del servicio social al ejercicio de acciones y derechos profesionales y sociales, cotidianos y comunes. Por tanto, esto hacía que, por ejemplo, para sacarse el carnet de conducir fuera necesario hacer el servicio social, para sacarse el pasaporte también, para ocupar un puesto de funcionaria del Estado también. Entonces, esto obligaba a que prácticamente todas las mujeres que quisieran desarrollar algún tipo de actividad tuvieran que acudir a hacer este servicio social. Por ejemplo, mi madre, que es bastante joven, tuvo que hacer el servicio social para sacarse el carnet de conducir, ¿no? Vamos, ella es un ejemplo, pero vamos, es el ejemplo de muchísimas mujeres, ¿no? La propia Pilar Primo de Rivera clasificó en 6 las formas previstas para realizar este servicio social. El ordinario, que era el que he explicado antes, y para las mujeres sin profesión ni oficio todavía. El de internado, para las cumplidoras que quisieran abreviar este periodo, es decir, concentrar toda la enseñanza en poco tiempo. El universitario, que se realizaba fundamentalmente en verano y estaba destinado para no interrumpir estos estudios. Y el de las obreras, que se presentaba exclusivamente mediante la asistencia a las escuelas hogar, en las que se recibían durante 6 meses enseñanzas de 2 horas diarias. Y por último, la quinta, en los pueblos, donde las mujeres debían de examinarse en el transcurso de 3 meses de los textos que se les entregaban, y la presentación se realizaban en tareas sociales de la localidad. Así pues, el servicio social proporcionaba a la mujer una formación completa como futura madre y esposa. Aquí os he puesto algunas fotos del servicio social, todas son de la delegación de sección femenina de la provincia de Teruel. En la primera de vuestra izquierda podéis ver es la entrega de diplomas de las jóvenes que hacían, bueno, esa no es tan joven, pero de las jóvenes que hacían el servicio social, y veis en las fotos de la derecha cómo pues, se dedicaban a labores como el bordado, la costura. En la de abajo están fabricando cunas, y también estas muchas labores que se realizaban dentro del servicio social, todas estas canastillas, las cosas que se bordaban y se cosían, muchas veces se entregaban a madres que tenían problemas económicos, y también esto se convertía en una forma de captación de la sección femenina hacia estos sectores más necesitados de la sociedad, al entregarles pues, una cuna o algunos enseres para los bebés. En las escuelas hogar, por ejemplo, donde acudían las obreras, solía haber un servicio de guardería o alguien que se quedaba con los niños mientras ellas estaban en la escuela hogar. O sea, todo esto estaba diseñado precisamente para captar a este sector de la sociedad que además desde el franquismo y desde la sección femenina se percibía que era como el que podía ser más reacio hacia el nuevo régimen. Aquí también os he puesto algunas sobre las danzas, sí que os he dicho antes, bordando otra vez, en la biblioteca, porque esto también era muy importante. La sección femenina tenía bibliotecas propias con los libros, por supuesto, controladísimos, ¿no? Entre qué temas se podían leer, cuáles no, qué libros había y cuáles no. Y en la derecha también os he puesto una excursión de la sección femenina al monasterio de Piedra. Porque también tenemos que tener en cuenta que este
encuadre de la mujer en el núcleo privado, las posibilidades de ocio femenino eran muy limitadas y la sección femenina, y luego también explicaré la Acción Católica, utilizaba esta especie de viajes, de centros que tenía para precisamente traer a las jóvenes cuyas posibilidades de ocio eran muy limitadas y hacía viajes, retiros espirituales, excursiones, precisamente para traer a estas jóvenes a la organización. Vale, en cuanto a la educación no formal, he querido destacar en primer lugar, como ya he mencionado antes, el auxilio social, ¿no? Porque muchas mujeres que realizarán el servicio social también realizarán estas tareas en lo que he dicho antes, comedores infantiles, orfanatos y tal, dentro del auxilio social. Aquí os he puesto, por ejemplo, en vuestra derecha, tenéis un comedor social del auxilio, veis que hay muchas mujeres trabajando en él, y en el de abajo es un orfanato de huérfanos de guerra en Lorca en 1945, donde también estará presente el auxilio social, como he mencionado antes. También esto quiero dejar claro que las mujeres que estaban en el servicio social, al fin y al cabo, eran mano de obra no remunerada que trabajaba en todas estas organizaciones de la sección femenina y del Estado totalmente gratis. Entonces, esto también era una manera de nutrir al propio régimen de toda esta mano de obra que necesitaba para acometer proyectos tan grandes como los orfanatos, por ejemplo, de guerra, que requerían sin duda una mano de obra importante. Aquí también os he puesto un cartel del auxilio social, de la importancia que le daban a los niños y a las mujeres, también a los refugiados en el contexto de la guerra civil, pero sobre todo ya en la posguerra a las madres y a los niños, ¿no? Y también os he puesto una foto de una auxiliadora. Esto era bastante común, que los miembros del auxilio social, las mujeres, fueran muchas veces a casa de otras mujeres y les dieran clases de cómo ser madres, cómo bañar a los niños, cómo cuidarlos, porque se quería atajar la alta mortalidad infantil que había, sobre todo en la posguerra, y se consideraba que esto era importante, porque en muchas ocasiones se pensaba que los niños se morían no tanto por el hambre o por la miseria, sino porque a veces no tenían los cuidados necesarios para que pudieran sobrevivir, ¿no? Y en la sección femenina y también luego la Acción Católica llevarán tareas en este sentido. Vale. En este nuevo discurso ideológico lo divulgó, aparte de lo que ya he explicado del auxilio social, lo divulgó la sección femenina a través de mítines públicos, escuelas hogar, grupos de coros, danzas, bibliotecas, enseñanzas de artesanía y centros culturales. Y yo he querido destacar las cátedras ambulantes, que comenzarán en 1946 y nacieron como escuelas de formación sobre ruedas que visitaban pueblos, con el fin de mejorar su calidad de vida en los aspectos económicos, culturales, sociales y espirituales. Esta era la función que ellos pensaban que tenían, ¿no? Estas actividades formativas desarrolladas en el medio rural llevaron a la organización a arreglar la labor de estas profesoras de economía doméstica agrícola, creando una titulación, dando nacimiento a la carrera profesional instructora rural, reglada como enseñanza oficial por el Ministerio de Agricultura en 1953 e impartida en las granjas escuela. En todas estas actividades de la sección femenina había un interés claro de propaganda y control sobre una población femenina apartada de los centros urbanos. Había que homogeneizar a la sociedad española y el vehículo utilizado debía ser la educación. Os voy a proyectar un fragmento del nodo que precisamente trata este tema de las cátedras ambulantes, y que todas las imágenes que aparecen la verdad es que son bastante interesantes. Bueno, si no lo digo. Desde 1946 actúan en los pueblos y aldeas españoles las cátedras ambulantes de la sección femenina de Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Y a partir de 1955 colaboran en la campaña de la Comisaría de Extensión Cultural, dependiente del Ministerio de Educación Nacional. Sus componentes se entregan con entusiasmo a la admirable tarea de divulgación y enseñanza por todos los rincones del país. Cada provincia tiene, además, su equipo propio, que utilizando otros vehículos se traslada a aquellos lugares más necesitados de ayuda e instrucción. Cuenta la sección femenina con 2 cátedras rodantes de tipo nacional y otra de tipo provincial. El Ministerio, como la sección femenina, para sus campañas de educación fundamental, utiliza las emisoras móviles especialmente dedicadas a los campesinos.
el micrófono resulta de una gran eficacia en esta labor. La instructora, en un gracioso cuento escenificado, se ocupa de las pequeñas, que siguen con alegre y expresivos gestos y ademanes el desarrollo del relato acompañado de la mímica. Puerto Llano, como nadie ignora, es uno de los más importantes centros mineros de España, que aquí sorprendemos en plena actividad y en todo el poderoso ritmo de su trabajo. En el grupo Pozo Norte asistimos a una jornada laboral semejante a la que allí se realiza cada día. Los mineros descienden en el montacargas a 205 metros de profundidad. Bajo la dirección de los ingenieros se va a efectuar el arranque del carbón. En el Pozo Norte trabajan 1.400 obreros entre el interior y el exterior. La producción bruta diaria es de 2.100 toneladas. Los operarios utilizan perforadoras y máquinas rozadoras eléctricas en su trabajo subterráneo. A través del cruzado panorama de los entibados, contemplamos a los mineros en su dura y esforzada tarea de arrancar a la tierra el negro tesoro. Así se logra esta materia prima tan importante para el uso y consumo nacional y de la cual dependen muchos y vitales aspectos de nuestra economía. También hasta estos sectores obreros, como a los campesinos, llega la labor de las cátedras ambulantes de la sección femenina que se extiende por toda España sin excepción. De acuerdo con las actividades locales, se abre matrícula voluntaria para toda la población escolar, sea cual sea su edad o condición. Los remolques quedan unidos formando un pabellón para la clase general. Las enseñanzas que se dan son todas las cursadas habitualmente en la sección femenina, con los planes adaptados a la condición de cada lugar. La cátedra permanece un mes, o más si se estima conveniente, en cada pueblo. Con las niñas se sigue el Plan General de Juventudes para toda clase de enseñanzas. La instructora de música, que forma parte de la cátedra ambulante, enseña a las pequeñas los pasos de la danza. Al propio tiempo realiza una labor de conservación de folclore nacional. Las profesoras especializadas reconstruyen fielmente las canciones y los bailes caídos en desuso, salvando del olvido una auténtica riqueza folclórica. Como muestra de la progresión y del avance realizado, vemos aquí a las niñas del pueblo, que ya se hallan perfectamente adiestradas, en la ejecución de una de las danzas típicas del lugar, que de otro modo se hubiera perdido o desvirtuado. La instructora de gimnasia inicia también a las pequeñas discípulas de la cátedra ambulante en el secreto de la gimnasia rítmica, que tanto contribuye al sano desarrollo y a la fortaleza física. Con entera dedicación a su tarea, las instructoras prosiguen infatigablemente su labor de formación. Otra de las funciones de la cátedra es la lucha contra el analfabetismo y también el fomento de la cultura.
para lo cual el coche biblioteca y la oportuna intervención de las profesoras e instructoras encierran una gran importancia. A la lectura de la amena revista puede suceder también la de un útil libro de texto. Además de las clases de industrias rurales y de las de cultura general, se dan también las enseñanzas de cocina y de economía doméstica. En el aspecto práctico, las enseñanzas de la cátedra proporcionan una serie de conocimientos que permitirán a las mujeres, dentro de su propio hogar, conseguir mayor rendimiento de sus productos y al mismo tiempo introducir apetitosas variantes culinarias, tanto en guisos como en repostería. He aquí el interior del coche cocina, con todos los elementos necesarios para cumplir su cometido. Todo es nuevo, flamante y limpio, y resuelve perfectamente las dificultades que supone la instalación ambulante. En el pueblo en que radica la cátedra, el coche clínica, con la doctora que forma parte del profesorado, cumple su campaña sanitaria. Este coche posee instalación de rayos X e instrumentos precisos para reconocimientos y curas. La gente menuda merece siempre una atención preferente. El vehículo se desplaza también a las aldeas próximas, donde se dan charlas o se efectúan reconocimientos o vacunaciones, o se reparten medicamentos y alimentos dietéticos. Los hombres reciben de igual modo, en el orden de cultura general, las correspondientes enseñanzas de formación, y en su labor de mejoramiento espiritual y material de la vida de los campesinos, la cátedra consigue igualmente importantes resultados en el aspecto religioso, enseñando a dialogar la misa. Para las mujeres hay también clases de labores. Por la exposición de trabajos e industrias artesanas, nos percatamos de los fecundos resultados de las cátedras ambulantes. Todos estos artículos y objetos no solamente dan idea del buen resultado de las clases de corte y confección, sino también de cómo se adiestraron las manos de las campesinas en lograr artísticos objetos, utilizando las materias primas de cada localidad, como la fibra, el junco, el esparto y también el curtido y confección de pieles. El coche vivienda de las profesoras de la cátedra es el punto donde descansan estas después de la jornada, que ha sido dura, pero siempre laboriosa, y que proporciona a todas la satisfacción del deber cumplido tan generosamente. En la noche arde el fuego del campamento en la alegre convivencia. La cátedra resuelve en muchos casos problemas morales, familiares, laborales y económicos. Enseña a los niños a jugar, contribuye a mejorar la salud y la higiene, siembra fe y cultura, fomenta las industrias rurales y es un medio nuevo, atractivo y eficaz para llevar a todos los lugares de la península la atención, los adelantos y los conocimientos prácticos que elevan su nivel de vida y abren caminos nuevos a la esperanza. Como habéis podido ver, este vídeo sirve bastante bien para resumir todo lo que he contado para la sección femenina, ¿no? Más allá de la retórica propagandística, crucial, y todo el rato lo que intenta todo el rato reflejar de las clases obreras, las clases rurales, apoyan al régimen, bla, bla, bla. Más allá de eso, se ve muy bien en el vídeo cómo todo el rato se contrapone la educación de los niños con la educación de las niñas, cómo todo el rato los niños aparecen, por ejemplo, aprendiendo los puntos cardinales, pero las niñas aparecen muchas más veces o bailando, o cosiendo, o haciendo bordados, o las labores domésticas que cuenta el vídeo, ¿no? Y esto no lo he tratado, pero en el vídeo también aparece, la sección femenina también dirigía la asignatura de educación física en los colegios, ¿no? Y esta asignatura de educación física era también crucial porque se concebía que la mujer no es que tuviera que hacer educación física o diferentes deportes para su bienestar personal, que también, sino también porque se consideraba que una buena salud física repercutía a la hora de la maternidad, es decir, que si una mujer estaba sana, sus hijos estarían sanos. Y esto dentro de la política pronatalista del régimen era algo crucial para la sección femenina.
Por último, me gustaría tratar el tema de las revistas femeninas de sección femenina. Las principales son Consigna y Medina y Teresa, ¿no? Dentro de todas estas revistas que se le puso Y en honor a Isabel la Católica, ¿no? A esta revista, precisamente por eso, ¿no? Y en esta revista se podía leer en el primer número: camaradas, ya tenemos nuestra revista, la revista de las mujeres nacional sindicalistas, en la que encontramos todo lo que nos hace falta, nuestras normas de conducta basadas en el espíritu de la Nueva España, las orientaciones que debemos seguir, los ejemplos que tenemos que imitar y, mezclado con el aliento espiritual, encontramos también en nuestra revista el rincón de los niños, las páginas de las labores, la moda, la cocina, todo, en fin, lo que nosotras necesitamos. Como puede verse, el objetivo de las revistas estaba bastante claro, ¿no? Con estas palabras se definía la revista I, la primera revista para mujeres de la sección femenina dirigida por Marichu de la Mora y publicada entre 1938 y 1946. A través de I, el nuevo régimen fascista expuso su modelo de mujer y de sociedad, exaltando un papel de madre y esposa en sintonía con los intereses del régimen. Aquí os he puesto algunas páginas de las diferentes revistas, en este caso de I y de Medina. Como puede verse, en I aparece una mujer en una actitud totalmente marcada por los roles de género. En Medina, una página dedicada a la moda femenina, algo que también tenía mucha importancia dentro de estas revistas. Y, por ejemplo, este artículo, o dos páginas que os he seleccionado de la revista I de 1943, de La perfecta ama de casa, ¿no? Y cómo aparecen las mujeres representadas en la mayoría de las fotos, ¿no? Cosiendo otra vez, o cocinando, o tejiendo ropa para niños, es decir, en actitudes totalmente marcadas por los roles de género. Vale. Así, y sección femenina se identificaba totalmente con la ideología patriarcal de la Falange, en la cual la mujer asumía un papel subordinado respecto al hombre, un rol caracterizado por términos como sumisión, servicio y ofrenda abnegada, presentes a lo largo de toda la existencia de la revista y que el propio José Antonio Primo de Rivera había defendido en estos términos. No somos feministas, no entendemos que la manera de respetar a la mujer consista en sustraerla a su magnífico destino y entregarla a funciones varoniles. A mí siempre me ha dado tristeza ver a la mujer en ejercicios de hombre, toda afanada y desquiciada en una rivalidad donde lleva, entre la morbosa complacencia de los competidores masculinos, todas las de perder. El verdadero feminismo no debería consistir en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodear cada vez de mayor dignidad humana y social a las funciones femeninas. Este me ha parecido bastante ilustrativo del pensamiento en la Falange y en parte en sección femenina, ¿no? Así pues, se construirá este arquetipo que se contraponía al de la Roja, que era subversiva y rebelde. El nuevo arquetipo femenino se basa en la domesticidad, el sometimiento y el pudor. Esta figura maternal, asexuada, casta y devota confrontaba la figura demonizada de la Roja vencida, rememorada machaconamente como desviada sexual y transgresora de la naturaleza femenina. Siguiendo un tradicional mecanismo de descalificación, la estigmatización sexual de las vencidas fue un elemento crucial en este discurso difamatorio. Así pues, la sección femenina relegaba a la mujer casada a un papel relacionado con la domesticidad. Se posicionaba activamente en contra del trabajo femenino fuera del hogar, llegando a considerarlo como pernicioso y referirse a él como una plaga social con graves consecuencias para la salud, la maternidad y la natalidad. Esta última, una de las prioridades del régimen, como indica el doctor Luque en el primer número de la revista I. En el Estado, la mujer madre ha de ser la ciudadana más importante. Estas fueron las palabras que publicó Hitler en su programa fundamental. Y como conocemos toda la razón que le asistía y sabemos la importancia que para nuestro país tiene en los momentos actuales el conseguir una gran cantidad de hijos sanos procedentes de madres fuertes, queremos no solo con palabras, sino con hechos cooperar a la consecuencia de este fin. No obstante, esto es lo que he titulado en el PowerPoint, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Hay que destacar que muchas dirigentes destacadas de la sección femenina no se ajustaban para nada a los roles de género que ellas propugnaban. Muchas de ellas eran solteras. Las dirigentes de la sección femenina intentaron camuflar la gran contradicción entre su soltería y cierta independencia de modo de vida y de modelo de maternalismo dependiente. De camuflar la gran contradicción entre su soltería y cierta independencia de modo de vida y el modelo de maternalismo dependiente y cautiverio doméstico que procuraban infundir y
implantar en el resto de las españolas. En efecto, la historiografía en los últimos años, ya bastante, ha remarcado un claro diferencial entre el discurso falangista de la sección femenina y la conducta personal de sus miembros más destacados. Ellas contravinieron las normas franquistas sobre la feminidad doméstica, ya que se trataba de mujeres solteras de las clases medias, dedicadas a su profesión y con un gran compromiso hacia su responsabilidad individual. No estaban dispuestas a renunciar a sus privilegios, beneficios profesionales, espacios de autonomía personal y de poder sobre las demás españolas. En cambio, las demás españolas tenían el deber de cumplir con el destino biológico y nacional católico de reina del hogar. De hecho, la sección femenina transmitió el mensaje franquista sin cuestionar el orden de género que procuraba establecer, pero su propia práctica y sus discursos introdujeron ciertas fisuras en los relatos franquistas sobre el eterno femenino. Ahora ya, por último, voy a tratar el tema de la acción católica. Es verdad que la acción católica normalmente en la mayoría de textos que he leído sobre la educación en el franquismo se la releva a un papel secundario dentro de la educación, pero lo cierto es que las últimas investigaciones de los últimos años ponen más o menos en un plano de igualdad el poder que tenía en lo que se refiere al adoctrinamiento de las españolas a la sección femenina y a la acción católica, como ha establecido alguna investigadora como Mónica Moreno Seco. Así pues, por si no conocéis la acción católica, porque la verdad es que es bastante menos conocida que la sección femenina, era una organización de seglares católicos nacida durante el primer tercio del siglo XX y que su principal misión era llevar a cabo una recatolización de la sociedad, acabar con la apostatía de las masas, es decir, con que las personas, sobre todo en los ambientes obreros, renunciaran al catolicismo. Y las ramas femeninas de la acción católica, porque había ramas femeninas y ramas masculinas, se concebían a sí mismas como un verdadero ejército dispuesto a recuperar la dignidad moral de la mujer española. Las ramas femeninas de la acción católica aceptaron y apoyaron la dictadura y defendieron para las mujeres unos deberes sociales que consideraban ineludibles en tanto que dictados por Dios y por la naturaleza: la maternidad, el matrimonio cristiano, la educación y el cuidado de los hijos, el mantenimiento de la estructura familiar, así como la transmisión de la religión y la moral católica dentro de este hogar. Para poder llevar esta tarea a buen puerto era fundamental recoger bajo su ala a las niñas, y así lo expresa la presidenta diocesana de Lérida, Consuelo Zazo. Educar a estas niñas desde su más tierna infancia debe ser una de las preocupaciones más grandes de todos los centros, y no será cosa difícil modelar estas almas cuando aún no han sido contaminadas por el vicio y la pasión, aun cuando la malicia del vivir no ha manchado sus almas blancas, es decir, desde la más tierna infancia, cuando son una tabula rasa y son más sensibles al adoctrinamiento por parte de este tipo de organizaciones. Al igual que pasaba con la sección femenina, la acción católica también tenía un sinfín de escuelas hogar y de otros centros recreativos también para captación de la juventud y de otro tipo, por ejemplo, también para las empleadas del servicio doméstico, que se llamaban centros de Santa Marta, que si habéis visto, por ejemplo, el cuento de la criada, a las Martas se las llama así, y la acción católica, por ejemplo, también llamaba así a las empleadas del servicio doméstico. Y a través de todos estos centros distribuirá esta moral y estos valores que he expuesto durante la conferencia, ¿no? También me parece importante destacar que la acción católica también llevará a cabo una importante labor de propaganda en los pueblos a través de las propagandistas rurales, que eran también dirigentes o altos mandos de la acción católica que desde las capitales de las diócesis viajaban a los pueblos, a veces haciéndose una cantidad infinita de kilómetros a lo largo de un año para precisamente fundar centros en estos pueblos y reforzar estos valores en estos núcleos más alejados de las capitales, ¿no? Y también es importante el apostolado que llevarán a cabo en las cárceles franquistas, que también se ha demostrado que muchos miembros de la acción católica acudían a las cárceles femeninas para llevar a cabo distintas tareas, tanto de enseñar a las presas labores como el bordar, el coser, el zurcir, y también para dar clases de religión a estas mismas presas, ¿no? Asimismo, también se llevará a cabo la acción católica una importante labor en la catequesis, ¿no? Como a través de la catequesis, a través de la fundación de centros de acción católica en los colegios femeninos y masculinos, intentará captar, pues ya lo que he dicho, ¿no? La versión totalizadora de la Iglesia, ¿no? Que intenta acompañarte desde que naces, es decir, a través de una rama de niñas, sigue en tu juventud y seguirá también en la vida adulta, ¿no? Así las tres apartados que intentaba abarcar la acción católica.
La Acción Católica también tendrá importantes publicaciones, tanto destinadas a consumo interno como a consumo externo, ¿no? Pero aún así las de consumo interno también estaban destinadas a que las leyeran otras personas y así poder captar a estos miembros también que leyeran este tipo de revistas, ¿no? Los discursos y los roles de género son especialmente visibles en las revistas para niñas. Aquí he seleccionado un fragmento de la revista Florecillas, que era la revista destinada a las secciones de menores, es decir, a las menores de 15 años de la Archidiócesis de Zaragoza. Y se puede leer, por ejemplo: vosotras, benjaminas, también tenéis que combatir, pero no yendo a las trincheras como van las mujeres de los rojos. Nosotras, en la vanguardia, tenemos otros enemigos que combatir. Este enemigo es el demonio, que se presenta a las benjaminas con un par de calcetines en las manos y con unas tijeras, y que va cortando las mangas hasta dejarlas muy cortas, y subiendo las faldas hasta más de la rodilla, y les quita la modestia y el pudor que tiene que adornar a toda benjamina. Es decir, se intenta destacar valores como la modestia, la pureza, la obediencia a través de todas estas revistas, ¿no? Este adoctrinamiento no iba solo destinada a las niñas, sino también iba destinada a las jóvenes. Aquí os he puesto también algunas fotos. Los que veis que son como grandes concentraciones son concentraciones de la Acción Católica en la ciudad de Zaragoza. De hecho, si habéis estado en Zaragoza, la foto de la derecha es la Plaza España. Y aquí se ve muy bien reflejado el poder que tenía la Iglesia Católica, ¿no? Porque siempre cuando hay más documentales o más artículos o más investigaciones, digo para el público general, no para los investigadores, siempre se suelen representar las grandes concentraciones de la sección femenina, de la Falange, etcétera, y a estas imágenes no salen tanto en medios de difusión más para la gente que no es especialista en historia, ¿no? Entonces me ha parecido bien poner estas dos fotos para que se viera también cómo el catolicismo también tenía un gran poder de concentración de masas, ¿no? También es verdad que hay que ser cuidadoso con el público que asistía a estas celebraciones, también a las de la Falange, por supuesto, porque es muy difícil diferenciar quién iba porque realmente apoyaba estas manifestaciones, ¿no? Y quién era, digamos, voluntarios forzosos, ¿no? Que iban por no quedar mal con el régimen, porque ya sabemos pues, que todo el mundo podía sufrir las represalias, ¿no? También os he puesto una foto abajo. No he encontrado fotos de la Acción Católica en las cárceles femeninas, pero bueno, para ejemplificar la cuestión, como veis al fondo se ve una monja y las presas están realizando labores de costura y son presas políticas y de zurcir, de coser. Pues ya las de la derecha tienen, de hecho, yo creo que es una Singer, que es una de las marcas más conocidas de máquinas de coser. Y arriba a la derecha tenéis a la Acción Católica de la Mujer de la Diócesis de Tarragona. Como veis, todas tenían una bandera en el medio, cada centro de la Acción Católica, que se fundaba, normalmente solía ser en las parroquias, pero también había otros centros dependientes de las parroquias. Todas tenían una bandera y esta bandera era como el símbolo de identificación de los centros, ¿no? Y cuando hacían las grandes concentraciones, como veis en las dos fotos que os he puesto, cada centro llevaba su bandera. Incluso había centros que tenían su propio himno, lo que reforzaba esta identidad de grupo, ¿no? Dentro de la propia Acción Católica. Vale. Y aquí, por último, os he puesto un fragmento dedicado a las jóvenes de la Acción Católica para que veáis también cómo no solo era el tema de las niñas, sino que también el candor, el recato, la modestia, la pureza, el sacrificio y la caridad eran algunas de las palabras que más se repetían a lo largo de los años en estas revistas destinadas a las jóvenes de Acción Católica. La Inmaculada nos pide a cada una de las afiliadas que seamos candor y recato y modestia delicada. La juventud es pureza, es ideal, es amor. Con un corazón puro y un exterior modesto, lanzaos a la empresa de hacer de nuestra patria la montaña escogida por Dios. Adelante, por guión, la pureza. Es decir, como todo el rato se intenta reflejar, sobre todo en las jóvenes, este ideal de la pureza, ¿no? Como podemos observar, la Iglesia Católica, la mujer soltera debía velar por su virginidad, su pureza y vivir según los preceptos del dogma religioso. Para poder conservar esta pureza era necesario que la joven se alejara de todo aquello que no consideraban cristiano y por tanto español. Para ello se proponía, por un lado, evitar las ocasiones de peligro presentes constantemente en el mundo de los jóvenes y que podían llevar a vulnerar esta pureza que tanto se buscaba. Por ejemplo, era muy común, bueno, muy común no, estaba bastante extendido, por lo menos en las diócesis aragonesas, que son las que yo he podido estudiar, a las que para ser miembro de la Acción Católica no se podía asistir al baile de los pueblos.
o a los bailes de los barrios de las ciudades, por ejemplo en Zaragoza, ¿no? Porque se consideraba que el baile era un momento en el que esta pureza podría verse en cuestión, entonces se les prohibía, sobre todo a la juventud femenina de Acción Católica, que acudiera a estos bailes. Vale. Ya para terminar, he querido preguntarme, para terminar la conferencia, si las mujeres aceptaron pasivamente estos roles de género o si esto tuvo importantes resistencias, ¿no? El pronatalismo, que como ya he mencionado, fue sin duda una dimensión importante en la construcción de la Nueva España de Franco, pero tenemos que decir que en 1940 no se produjo ningún baby boom. Llama la atención que las estadísticas demográficas muestran la presencia de los ritmos de crecimiento anteriores. La tasa de natalidad descendió de forma continuada durante la primera década del régimen franquista. Los patrones demográficos solo se modificaron cuando se experimentó una tendencia al alza de la fertilidad de entre 1955 y 1965. Es decir, que la tasa de natalidad no mejoró hasta que no mejoraron las situaciones económicas. Es decir, que toda esta propaganda pronatalista del régimen podemos decir que fracasó rotundamente, porque las mujeres no tuvieron más hijos en los años 40, que es donde la situación económica era bastante peor, aunque no fue para los sectores de clases bajas, proletarios, obreros, durante toda la dictadura fue muy difícil la situación económica, pero podemos decir que en los años 40 esta situación era todavía peor a la que habrá en el resto de la dictadura, ¿no? Asimismo, todo el empeño del régimen en que las mujeres se dedicaran al hogar, podemos decir que numerosas mujeres siguieron trabajando, como siempre lo habían hecho, en el campo, en los comercios, en las tiendas, en mercados, en fábricas, para sostener a su familia. Eran tenderas del pequeño comercio, llevaban adelante los negocios familiares y constituían un elemento clave del tejido comercial. Se dedicaban a la venta ambulante y trabajaban en mercados. Yo me atrevo a añadir que no solo trabajaban en esto, también formaron parte de la resistencia al franquismo desde el primer momento, ¿no? Participando en las células comunistas, en las células socialistas que habrá desde los primeros momentos, y también participando en el maquis, que también se puede considerar, es un movimiento de resistencia al franquismo, ¿no? Entonces las mujeres estarán, a pesar del empeño del régimen en que no lo estuvieran, estarán presentes en una gran mayoría de trabajos, ¿no? Asimismo, el medio rural se producirá un fenómeno en el que muchas chicas fueron expulsadas del campo, ¿no? Y tuvieron que ir a la ciudad y trabajar en el servicio doméstico desde edades muy tempranas, que ya habían trabajado en el campo, porque las mujeres en el campo habían trabajado durante todos los siglos y siempre, ¿no? Seguirán trabajando y muchas de ellas serán expulsadas a la ciudad, donde tendrán que formar parte del servicio doméstico, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de mi abuela, pero vamos, es el caso de muchísimas mujeres durante esta etapa, ¿no? Por último, la respuesta de la población femenina a los llamamientos de la sección femenina y de la Acción Católica se puede considerar que tuvo una relativa triunfo, ¿no? Podemos decir que especialmente los sectores obreros y rurales fueron especialmente reticentes a esta captación por parte de la sección femenina, ¿no? Podemos suponer que el discurso e imagen de las mujeres falangistas, la mayoría de ellas, como ya he dicho, procedentes de las ciudades y de las clases medias, resultaban pocos familiares para unas mujeres habituadas a otras formas de vida y de socialización. Y esto, asimismo, la sección femenina y la Acción Católica mantuvieron estos roles de género durante la primera parte del franquismo, lo que también hacía que las nuevas generaciones de jóvenes se alejaran de este rol que ya no percibían como algo que les apelaba, ¿no? Asimismo, desde el punto de vista político, la subordinación de sección femenina a la Falange y a su organigrama supuso siempre un hándicap, ya que dependía de la organización central para la financiación, para los proyectos, y esto provocó que muchas veces no se le diera dinero suficiente para llevar a cabo los proyectos o los enormes proyectos que te querían llevar a cabo, y que muchas veces estos proyectos se quedaran en papel mojado, ¿no? Entonces esto también provocó que este afianzamiento que ellas pretendían dentro de las mujeres españolas no se produjera de una manera tan profunda, ¿no? Y también mencionar que, claro, como ya hemos dicho, el campo preponderante de la Iglesia Católica será la educación, ¿no? Y en este campo pues vencerá a la sección femenina. A modo de conclusión, el franquismo no alentaba la educación secundaria femenina y tampoco quería a mujeres intelectuales. Algunos historiadores sostienen que esta postura del régimen, junto con el aumento de las horas lectivas de la asignatura de hogar y la innecesaria acreditación del título de bachiller para acceder a magisterio, tuvo como consecuencia directa un freno en el acceso de las mujeres a la educación secundaria en la segunda mitad de la década de los 40. Pero otras investigaciones más recientes, como la de Antonio Canales, con la que yo estoy bastante de acuerdo, sostiene que el crecimiento del número de matriculadas en enseñanza media nunca cesó, y es algo que me gustaría reseñar, ¿no?
como otras compañeras mías van a abarcar el tema de la universidad, yo la verdad es que no he querido meterme en esta conferencia mucho para no pisarles su terreno, pero me ha parecido importante poner esta tabla porque se ve muy bien cómo, a pesar de todos los esfuerzos que el régimen franquista puso en expulsar a la mujer de las enseñanzas medias y enseñanzas superiores, se ve en los números cómo la incorporación de la mujer y el porciento de alumnas que participaron tanto en la universidad como en el bachillerato siempre estuvo en constante crecimiento, es decir, no se frenó en ningún momento. Podemos discutir si aumentó menos o más, ¿no? Pero no se frenó en ningún momento y me parecía importante destacar esta cuestión para terminar por lo menos la conferencia con una nota algo más esperanzadora, ¿no? Bueno, toda esta serie de circunstancias combinadas nos pueden hacer concluir que las políticas del régimen triunfaron relativamente. Por mucho que desde el Estado, la sección femenina y la acción católica se transmitiera esta serie de discursos de manera continua, hubo mujeres que transgredieron estos roles impuestos y desarrollaron una carrera profesional, estudiaron o trabajaron durante toda su vida. Es innegable la influencia que el franquismo tuvo en la trayectoria vital de muchas mujeres, en su educación, su manera de comportarse y su manera de ser. Pero también es innegable que la realidad iba mucho más allá de la imagen ideal de la mujer, madre y esposa. Muchas gracias. No me he equivocado cuando os he dicho la inteligencia que tiene Isabel. En 1 hora y pico, todo el conocimiento que ha condensado de manera tan... Ya no podía. O sea, es intensísimo todo lo que ha contado, aunque ha ido rápido, pero bueno, merece la pena escucharla sin duda. Si no era imposible contar Sí, todo. lo has hecho genial. Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta. Sí. Muchas gracias, Isabel, por tu charla, que efectivamente ha tenido que ser muy apretada porque Sí. nos has contado de todo. Sí, es que si no, para De resumir todo. todo el primer franquismo... Entonces, no voy a alargar esto. Simplemente es que quería daros a todos los presentes una buena noticia. A ver. La noticia es que yo he vivido el franquismo, he vivido totalmente toda esa historia que has contado. He estado en el colegio de monjas, luego he estado en el instituto, he hecho el servicio social, he tenido una formación católica completa, También. he tenido una formación a través de la sección femenina donde me han explicado, yo que sé, en cocina, que a los hombres se les conquista por el estómago y que en todas las asignaturas y que el padre de familia viene por herencia divina, pero nos daba mucha risa. Estoy hablándote de los años 60 en Sí, que estoy claro. yo en el instituto. Sí. Y he oído muchas veces aquello de que las mujeres nunca descubren nada, les falta el talento creador reservado a mentes varoniles. Sí. Las mujeres solo podemos interpretar mejor o peor lo que los hombres nos dan hecho. Y esta es la buena noticia. Eso es lo que he hecho yo toda mi vida. Interpretar lo que los dos hombres nos han dado hecho. Lo he hecho yo y lo ha hecho toda una generación como la mía y Sí. que habrá aquí algunas de ellas. Nos hemos dedicado a esa interpretación. Luego, los objetivos que se persiguen no suelen ser los que se consiguen. Toda la generación del cambio de España es franquista. La democracia se construye sobre el franquismo. Pero es que además el franquismo no inventó nada. No. Es decir, el periodo republicano fue muy breve. No nos creamos que se cambió el mundo. No. Sí que es verdad que a lo mejor el principio de siglo tuvo más potencia, Sí. pero el resto fue un espejismo de libertad, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero a continuación no podemos equiparar la tradición católica, que esa Claro. es histórica y de largo recorrido, y esa la llevamos puestos en los genes, y equipararla con el franquismo. Claro. Con la falange. Con la falange. La sección femenina es un movimiento modernista fascista. Sí. Y entonces, aunque tenga todos los componentes del fascismo, tiene elementos modernistas que a las mujeres también nos fueron útiles. Sí que es verdad que nos Sí, sí. pusieron a fumar
Y nos dijeron que a los 15 años, siempre que fuera dentro de casa, podíamos fumar. Libro de economía doméstica de quinto de bachiller. Pero también nos pusieron pantalones, Sí. nos pusieron bombachos, pero hicimos una gimnasia que no hacíamos, Sí, sí, sí. etcétera. Bueno, yo creo que da una buena noticia, ¿no? Sí. Gracias. Un comentario que quiero hacer sobre esto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, es verdad que yo normalmente cuando se hacen textos sobre la educación en el franquismo siempre se le da muchísima importancia a la sección femenina. Y yo es porque quizás en mi tesis estudio a los católicos, pero yo es que siempre digo que la Iglesia estaba antes que el franquismo y estará después del franquismo. Tenía una trayectoria de supremacía en la enseñanza de siglos. Eso era muy difícil revertir aunque fuera una dictadura de 40 años, ¿no? Entonces, para mí el peso de los católicos y aún más en el campo de la enseñanza es, totalmente crucial. Y es cierto esto que explicas de que dentro del campo conservador la sección femenina era percibida también por las propias mujeres como más moderna, ¿no? De hecho, a las mujeres yo me he encontrado con notas en prensa de los años 40, donde a las chicas de la acción católica se las califica desde otros sectores como demasiado recatadas, que ni siquiera van de la mano con el novio, que solo llevan faldas por debajo de la rodilla, que no les dejan ir al baile, que no les dejan hacer gimnasia. Como dentro de los propios sectores conservadores, las mujeres de la acción católica eran aún más conservadoras que las mujeres de la sección femenina. Bueno, yo soy también de la generación de Pilar, incluso me parece que un año más que Pilar tengo. Eso no cuenta, a nuestra edad un año no cuenta. Y también tengo que decir, también me he educado en el franquismo, terminé la universidad en el franquismo, también he sido alumna no de un colegio religioso, pero sí de un colegio católico. Y como tú bien has dicho, en este momento no me acuerdo de la proporción, pero una inmensa proporción de las mujeres que hacíamos el bachillerato lo hacíamos en colegios católicos porque no había institutos, ¿no? Claro. Porque en unos casos nuestras familias lo elegían, pero en otros casos no tenían elección, íbamos, Sí. ¿no? Y esas son las que hemos ido a la universidad. Es decir, que también aquí hay que analizar qué es el mensaje que algunos lanzan, porque claro, cuando hablamos de la sección femenina o hablamos de la Iglesia o hablamos incluso de la Segunda República o del franquismo, estamos hablando de algo interiormente tan heterogéneo Sí. que quizás es mejor no decir esa generalización, ese nombre generalizador, ¿no? Porque verdaderamente, pues sí, yo también como Pilar hice el servicio social, el que tú has dicho ahí, el universitario, íbamos en el verano cuando acabábamos primero de universidad. Por supuesto, yo me hice de rafia un bolso, pero no os imagináis lo que nos reíamos. Ya, claro. Yo venía de un colegio donde nunca habíamos cantado el Cara al Sol, donde nunca habíamos hecho ninguna figura. Y cuando llegamos allí y por las mañanas teníamos que cantar el Cara al Sol, es que no os imagináis cómo reaccionábamos. Y estoy hablando de los años 60. Claro, sí. Es decir, que una cosa era el mensaje Claro. generalizador y otra cómo lo vivíamos las mujeres. Bueno, yo no sé los hombres, pero bueno, yo sí sé cómo lo vivía mi padre, ¿verdad? Pero pero desde luego cómo lo vivíamos las chicas, las alumnas de los colegios, de los institutos, que teníamos nuestra propia dinámica. Sí, porque sí. lo mismo que hoy la juventud es, entre comillas, rebelde, nosotras también lo éramos. Claro. Y cada generación es rebelde de lo instituido. Y en nuestro caso éramos rebeldes de lo instituido, que era el franquismo. El franquismo con esas connotaciones que tú dices, excepción femenina, Iglesia católica. Entonces, pues nada, somos aquí dos testigas directas que lo hemos vivido en propia carne.
Sí, por eso he querido acabar así la conferencia, porque me parecía que normalmente cuando se habla de la educación en el franquismo, en el primer franquismo, porque mi conferencia era solo del primer franquismo, es verdad que siempre se habla todo el rato de la transmisión de los roles de género, machaconamente de esto, y yo quería acabar así pues para resaltar precisamente eso, ¿no? Que no todas las mujeres, que estos roles de género no se aceptaban pasivamente, es decir, que el Estado, la sección femenina y la acción católica transmitieran estos roles de género no quiere decir que las mujeres los compraran, porque muchas veces también no podemos olvidar que estamos en un contexto de una dictadura que incluso hacer un chiste de Franco te podía llevar a la cárcel. Es decir, imagínate si te negabas a ir a una cátedra ambulante o a ir a cualquier otra cosa que hubiera de la sección femenina de acción católica, ¿no? Entonces, me ha parecido importante destacar cómo las mujeres no compraron en muchas ocasiones estos discursos de género y siguieron pues, con su vida, ¿no? Con su trabajo, con sus carreras profesionales, con un montón de cosas, ¿no? Hasta donde se podía. Sí, decía la compañera Consuelo que los hombres, ¿cómo vivíamos esto? Yo nací en el 56, en plena dictadura. Mi padre también. Y el mensaje es esperanzador el que has dado, porque de hecho estamos aquí precisamente por eso, porque cambiamos de alguna manera esa ideología que nos transmitieron machaconamente. Y es muy bueno lo que has planteado, porque al final no es lo que te dicen, sino lo que cada persona individualmente, me da igual masculino que femenino, decida. Y yo estoy en la generación del baby boom, que precisamente hoy en la prensa salía que igual nos hacen trabajar o nos quitan algo de la pensión. O sea que, aunque no fue en el 40, del 50 al 70 ahí nací yo, y seguramente, ¿qué va a pasar? Pues el papel que nos ha tocado trabajar a nosotros, otras personas jóvenes, por lo dirán de otra manera, yo no lo he interiorizado hasta ahora, después de muchos años, porque el ser capaz de transmitir algo nuevo, quitando lo que te han dado, es muy complicado. Se suele decir que somos maestros que estamos enseñando para una generación posterior habiendo nacido una generación anterior. Y eso es complicado. Con medios, bueno, mejor no hablar de los medios. Entonces, yo respecto a lo que acabas de comentar, que me ha gustado mucho tu exposición, Gracias. es simplemente un mensaje esperanzador, porque al final, por mucho que quiera imponer una dictadura, una ideología, no, es la persona la que verdaderamente sale adelante. Yo en esto estoy también de acuerdo relativamente, ¿no? Porque es verdad que cada persona sale adelante, pero según sus circunstancias personales, ¿no? Es verdad que no es lo mismo, no podemos comparar las trayectorias vitales de todo el mundo, ¿no? Hay trayectorias vitales diferentes y con diferentes circunstancias, ¿no? Y es verdad que aunque tú mismo sigas una trayectoria profesional distinta, es difícil darse cuenta hasta que cierto punto has interiorizado una serie de mensajes que te han repetido machaconamente y que hay que hacer un esfuerzo de deconstrucción brutal para poderte librar de estos mensajes que muchas veces, incluso en generaciones más jóvenes, que supuestamente no hay ninguna dictadura que nos haya machacado con estos supuestos roles de género, pero que hemos interiorizado, y tú mismo desde el feminismo y desde la deconstrucción te tienes que dar cuenta de maneras de pensar que tienes que tú ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? Entonces yo por eso también he querido destacar que este mensaje, es verdad que hay trayectorias vitales diferentes, ¿no?, dentro del propio franquismo, pero que es verdad que ciertos mensajes sí que se transmitieron machaconamente a buena parte de la población y acabaron interiorizando, ¿no?, estos mensajes. No podemos olvidar el contexto tampoco. Muchas veces las circunstancias van a la par. Entonces eso también es importante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo tengo preguntas. Una pregunta y seguimos. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero a ver, claro que detrás de todo hay personas, pero la sección femenina, el objetivo que tenía estaba ya podrido y jamás cambió. Nunca cambió. Nunca. Otra cosa son los posicionamientos o las actitudes o los ejemplos de personas concretas. Pero el objetivo de sección femenina fue uno y único, desde que se creó hasta después de morir Franco. Sí, En la última 77. entrevista que hay de Pilar Primo de Rivera en Tela es terrible. Sí, o sea, sí, sigue sí, sí. diciendo, soy Lo mismo. femenina, no soy feminista. Su objetivo estaba podrido. Hoy Médicos del Mundo se va al Congo y va y reparte, o Intermón, y reparte unas nociones o enseña unas nociones de higiene, y el objetivo es el que es mejorar la salud de la población o mejorar la alimentación de la población, pero nunca fue el objetivo de las cátedras ambulantes. Exacto. Entonces, cuidado. Esto de las resistencias, mi madre tuvo que hacer su canastilla. ¿La hizo alguna vez? Mi madre necesitaba
la aprobación del servicio social, vivía en un pueblo de la Muga con Francia, en la misma frontera, y para ir a trabajar al otro lado necesitaba su moto y para eso necesitaba el servicio social. ¿Hizo alguna vez una canastilla? Jamás hizo una canastilla. ¿Quién la hizo? Pues la vecina. ¿A cambio de qué? De pasta. Muy. Entonces, puesta la ley, puesta la trampa. Sí, sí, sí. Son resistencias cotidianas. Sí, Eso Y es. no son menos importantes que las resistencias de los hombres que están en la cárcel. Para nada. Son diferentes Sí. y son necesarias. Sí. Y Se son adaptan a las necesarias. circunstancias. Sí, de hecho, esto es algo que se ha empezado a investigar ahora para el... Bueno, ahora no, ya hay bastantes libros, pero bueno, que es algo que se le ha dado más importancia últimamente a estas resistencias cotidianas que están protagonizadas fundamentalmente por mujeres y que hay que poner en valor, lo que tú dices totalmente, sí, sí. Las redes de apoyo, aquí en Navarra, las redes de apoyo a Al los maquis. huidos, Sí. no solo el maquis, otras redes Sí, que sí, no eran sí. del maquis, estaban constituidas en la base todas por mujeres. Sí. Todas eran mujeres. El contrabando, mi madre ha hecho contrabando toda la vida. Pero el contrabando en Andalucía, el otro día decía Gloria Román, decía, bueno, es que el contrabando es característico de la... No, bueno, en Navarra el contrabando ha existido toda la vida. Sí, en Aragón Durante también. la guerra y durante la dictadura el contrabando se hace fuerte, pero siempre ha habido contrabando. Las calladas rebeldías, la protesta individual silenciosa, Sí. eso ha estado siempre. en Y las- luego esto de que yo me dedicaba a esto durante unos cuantos años y me encontré en Alcalá un papel con una anotación de Pilar Primo de Rivera que decía, ¿qué pasa con las navarras? ¿Qué pasa con las maestras navarras que no vienen a la mota a los cursos de formación? No hay afiliación. No. hay afiliación a la sección femenina, por lo menos aquí. No hay. Y Pilar Primo de Rivera, cuando se celebraban los consejos nacionales, ¿por qué vino a Navarra? ¿Porque le gustaban las navarras? No, porque las carlistas le quitaban el terreno, la acción católica también, Exacto. y las maestras no iban ni a la mota, ni a los campamentos de verano, ni a Vera de Vidasoa, ni a ningún lado. Sí, no sí. iban. De hecho, en el primer franquismo las dos diócesis que son más fuertes en cuanto a acción católica son Zaragoza y Pamplona. Y luego Bastante- la acción católica, lo que ha dicho Pilar, es que no son equiparables de ninguna manera, pero No, 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 solamente no. por el pasado y su historia, sino porque la acción católica llega a su reforma en la segunda mitad de los años 50 Claro. y llega a la especialización y ahí están, joder, Carmen García Nieto, si estuviera aquí escuchando diría, pues os voy a contar mi vida. Y mi vida fue esta. Y mi vida fue esta dentro de la especialización que también... Claro, es que en la los acción grupos de católica sí que mujeres cambió se dio. mucho. Sí. Se dio. Este Entonces, tema es súper interesante, Pero hay que cortar. interesante, sí, y además a mí me apasiona muchísimo. El franquismo, acuérdate que era algo que a mí también, pues nada más por todo lo que hay, lo que lo envuelve, la dictadura, pero bueno, de un debate, si queréis lo continuamos, pero bueno, le toca a Teresa y como seguimos con el tema, por eso después debatimos. Hay una visita luego a las 8:30, pero bueno, podemos retrasarla porque afortunadamente los guías, ¿verdad, Pilar? Los guías creo que se pueden adaptar. Entonces, vale, pues damos muchísimas gracias, Isabel. Luego seguimos con el tema con Teresa y también muchísimas gracias por tu intervención, por estar aquí de verdad una vez más. Gracias. Gracias, Isabel.